Cordial saludo para todos y todas, bienvenidos a su clase de química. Hoy vamos a continuar hablando acerca de las leyes de los gases y vamos a ver hoy la ley de Charles. Bien, en la clase anterior hablamos acerca de la ley de Boyle, hoy vamos a hablar acerca de la ley de Charles. Recordemos que las variables que afectan el comportamiento de un gas son presión, volumen y temperatura. Bien, hoy vamos a hablar de la ley de Charles. ¿Qué dice la ley de Charles? Que cuando la presión de un gas es constante, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si la presión es constante y yo aumento la temperatura, el volumen también aumenta. Si disminuye la temperatura, el volumen también disminuye. Eso significa directamente proporcionales. Si uno aumenta, el otro también. Si uno disminuye, el otro también disminuye. Bien, expliquemos por qué ocurre esto. Supongamos que yo tengo un recipiente donde tengo las moléculas de gas, las partículas de gas. Recuerden que las partículas de gas se mueven aleatoriamente dentro del recipiente. Cuando se mueven, generan choques y esos choques generan presión. ¿Bien? Eso es repaso de clases anteriores. Ahora, si yo aumento la temperatura del gas que está ahí, o sea, lo pongo a calentar, eso quiere decir que esas partículas van a tener mayor cantidad de energía. Ahora, si una partícula tiene mayor cantidad de energía, quiere decir que se va a mover mucho más rápido. Y al moverse más rápido, los choques van a aumentar y por ende ellos van a hacer una mayor presión. Pero como la presión es constante, eso quiere decir que el recipiente debe ser elástico. Entonces, si yo aumento la temperatura, como ellos se mueven más rápido, lo que va a pasar es que al moverse más rápido y aumentar sus choques, el recipiente se va a agrandar, siendo elástico, por ejemplo, un recipiente de caucho. Entonces, el volumen va a aumentar. Si aumento la temperatura, aumento el volumen. Y si por el contrario luego de eso yo enfrío el gas, o sea, disminuyo la temperatura, las partículas se van a mover más lento y de tal manera que el recipiente se va a encoger. Bien, por eso el volumen y la temperatura son directamente proporcionales cuando la presión es constante. Bueno, eso matemáticamente se expresa de la siguiente manera. Volumen 1 multiplicado por la temperatura 2 es igual al volumen 2 multiplicado por la temperatura 1. Esto es una multiplicación, recuerden. Volumen 1 por la temperatura 2 es igual al volumen 2 multiplicado por la temperatura 1. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es que siempre cuando hagamos una operación matemática referente a las leyes de los gases, vamos a manejar las unidades estándar de las variables. Entonces, la presión se maneja en atmósferas, el volumen se maneja en litros y la temperatura se maneja en grados Kelvin. Si nos dan un ejercicio donde la temperatura se maneje en grados centígrados o grados Fahrenheit, debemos hacer la conversión para manejarlo en grados Kelvin, porque de lo contrario puede haber datos equivocados. Por ejemplo, si nos dan una temperatura negativa, porque en grados centígrados tenemos temperaturas negativas, por ejemplo, el gas estaba a menos 15 grados. Nosotros sabemos que esa temperatura existe. ¿Bien? Pero cuando hagamos la multiplicación, usted sabe que en la multiplicación, siempre que multiplicamos menos por más, nos da menos. Y no me puede dar un volumen negativo. Es imposible que yo tenga un volumen negativo. Lo menos que puedo tener en volumen es cero. O sea, quiere decir que no hay nada. Pero ¿cómo puedo yo tener un volumen negativo? No lo puedo tener. ¿Sí? Entonces, por eso, si me dan a mí una temperatura negativa, lo más prudente siempre, no solo si me dan la temperatura negativa, sino siempre que haga ejercicios matemáticos de estas leyes, es pasar todo a grados Kelvin. ¿Bien?
Vamos a poner un ejemplo. Supongamos, voy a decirlo de manera lenta para que usted lo pueda escribir allí. Se tienen 5 litros de un gas a una temperatura de -10 grados centígrados. Se tienen 5 litros de un gas a una temperatura de -10 grados centígrados. Y se calienta este gas hasta alcanzar una temperatura de 10 grados centígrados. Ojo, hay 5 litros de un gas a -10 grados centígrados y se calientan hasta llegar a 10 grados centígrados. La pregunta es, ¿cuál será el nuevo volumen del gas? Entonces, lo primero que hacemos es tomar apuntes de las variables. Decimos que el volumen 1 es 5 litros. La temperatura 1 es -10 grados centígrados. La temperatura 2 son 10 grados centígrados, es decir, se subió 20 grados centígrados. Y el volumen 2 no lo sabemos. ¿Ven? Ahora, antes de eso, pues vamos a imaginarnos el recipiente. Si tiene 5 litros a esta temperatura que es fría y yo lo caliento, ¿qué va a pasar con el volumen 2? ¿Aumentará o disminuirá? Tome 10 segundos para pensar. Tengo el recipiente con el gas frío, lo empiezo a calentar. ¿Qué empieza a pasar con las moléculas? Se empiezan a mover más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Entonces el recipiente se agranda. ¿Qué quiere decir? Que el volumen 2 debe ser mayor al volumen 1. Ese es el primer análisis que podemos hacer allí. Antes de hacer el cálculo matemático, entonces lo que vamos a hacer es pasar estas temperaturas a grados Kelvin. Recuerde que es muy sencillo pasar de grados centígrados a grados Kelvin, solamente vamos a sumar 273. Entonces, -10 más 273 da 263 grados Kelvin, y 10 más 273 da 283 grados Kelvin. ¿Ven? Para pasar de centígrados a Kelvin solo sumamos 273. Bueno, ya tenemos la temperatura 1 en Kelvin y la temperatura 2 en Kelvin, ya podemos hacer nuestro cálculo. Entonces venimos acá, ¿no? Podemos reemplazar los valores. El volumen 1 son 5 litros, entonces 5 litros por la temperatura 2 son 283 Kelvin, igual la temperatura 1 son 263 Kelvin. Ah, bueno, el volumen 2 no lo sabemos, por la temperatura 1 que son 263 Kelvin. Necesito averiguar volumen 2, ¿qué hago? Lo despejo. Eso quiere decir que 263 lo paso para el otro lado. Como a la mano derecha, a este lado de la ecuación, está multiplicando, pasa a este lado a hacer la operación contraria. Eso quiere decir, pasa a este lado a dividir. ¿Ven? Entonces quedaría así. 5 litros por 283 Kelvin dividido entre 263 Kelvin es igual al volumen 2. ¿Bien? Ahora, ustedes saben que las unidades que son iguales arriba y abajo se cancelan. Arriba y abajo, ¿qué tengo igual? Muy bien, los grados Kelvin. Cancelo grados Kelvin, cancelo grados Kelvin y voy a hacer la operación matemática. La voy a hacer aquí en mi computador rápidamente. Recuerde que debe dar, si hicimos bien los cálculos matemáticos, el volumen 2 debe dar mayor al volumen 1. De lo contrario, eso quiere decir que nos quedó mal. Bien, ya usted, me imagino que lo habrá hecho en su casa. 5 multiplicado por 283 y dividido entre 263. Eso me da igual a
5,380. Entonces el volumen 2 es igual a 5,300 o 5,38 litros. Pregunta, ¿aumentó el volumen? Miremos, el volumen 1 era 5, cerrado, el volumen 2 es 5,3. Aumentó poquito, pero aumentó. ¿Por qué? Porque la temperatura la subimos poquito, solamente 20 grados. Bien, si yo hubiera aumentado la temperatura a 100 grados, suponiendo que el recipiente soporte, seguramente hubiera aumentado el volumen muchísimo más, porque entre más aumente la temperatura, el volumen va a aumentar muchísimo más. Bien, ustedes pueden hacer un experimento muy sencillo en su casa para demostrar la ley de Charles. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría si yo, en lugar de aumentar la temperatura, la disminuyo? Bueno, pues el volumen debió haber dado menos. Entonces les voy a explicar un experimento muy sencillo que ustedes van a hacer en su casa y que les puede ayudar a comprobar esta ley de Charles. Ustedes van a tomar un globo de los que inflamos para nuestras fiestas de cumpleaños y de Navidad, de Año Nuevo, todos esos globos que inflamos, y lo van a inflar. Bien, lo van a inflar. Permítanme hacer el dibujo acá. Suponga que este es su globo, ¿sí? Lo va a inflar y va por la mitad, le va a trazar una línea. Por la mitad va a trazar una línea con un marcador que no se borre. Un Sharpie o algo que marque pero que no se borre. Y va a tomar la medida. Va a medir con un metro, puede ser. Bien, va a medir. Y va a tomar apuntes. Supongamos que midió 50 centímetros. Supongamos. Y luego usted va a tomar ese globo, tal cual como está, lo amarra bien de manera que no se le salga el aire y lo va a llevar a la nevera, o preferiblemente al congelador, y lo va a meter allí unas horas o un día o 2 días. Entre más tiempo lo deje, mucho mejor, porque se va a enfriar más y se va a notar más el experimento. Una vez que saque el globo de la nevera, lo va a volver a medir. ¿Por dónde? Por la línea que trazó, para que sea exactamente el mismo lugar donde está midiendo. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Si yo disminuyo la temperatura, ¿qué va a pasar con esta medida? ¿Aumentará? ¿Disminuirá? Según la ley de Charles, si yo disminuyo la temperatura, el volumen tiene que disminuir. Es decir, el globo tiene que salir más pequeño de lo que entró. Esta es una manera muy sencilla de comprobar la ley de Charles, que me gustaría que en su casa se tomara en la molestia de hacerla. No se demora 5 minutos haciendo esto, y cuando lo saque el globo otros 5 minutos menos en realizar el experimento. Bien, agradezco su atención, espero que haya quedado claro la ley de Charles. Cualquier duda o inquietud déjenmelo saber en sus comentarios y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.